estamos ¿Qué en un pasa, nuevo tío? episodio del canal. Esta semana creo que traemos cositas muy interesantes y que vamos a comentar. Primero, ¿cómo ha ido la semana, tío? Bien, bien, la verdad que tenemos bastante trabajo, eso sí, bastante ocupados, pero temas chulos, estamos llevando bastantes temas deportivos que están entrando, es la época en la que nos encontramos bastantes problemas de jugadores con clubes, ya sea fichajes, rescisiones y demás, y un tema que tenemos especialmente en el TAS, incluso otro que estamos ahí seguramente. Está floreciendo. Sí, está en la primera fase, pero tiene pinta de que va hacia adelante. O sea que muy ocupados, pero bastante ilusionados, diría yo, porque son temitas que, aparte de evidentemente que como abogado lo que te preocupa es que ese trabajo esté remunerado, porque nosotros vivimos de esto, pero si son asuntos que te da satisfacción personal, pues dices, pues esto me gusta, pues mucho mejor. Bueno, y más mucho en tu caso, que este era uno de los motivos por los que venía MSR para llevar caso a nivel deportivo, ¿no? ¿Cuántas veces has pensado de llevar un caso en el TAS? No como te lo imaginabas, creo que la historia es totalmente diferente a como te lo imaginas, que te imaginas un procedimiento muy formal, te imaginas un procedimiento muy delimitado en todos sus pasos, pero yo ya, como estás viendo, es muy diferente. Sí, al final uno de los motivos, como tú dices, de que nos asociamos es, en mi caso, pues vamos a buscar no solo trabajar tanto generalista como seguir por la rama deportiva, que lo que había llevado nunca había sido litigación en tal, eso nunca lo había llevado. Sabía cómo se hacía desde el punto de vista teórico, pero nunca había tenido la oportunidad de litigar ante el TAS. Entonces, lo que sí me está gustando es digamos, la facilidad de las comunicaciones con el tribunal. Creo que en eso el arbitraje es muy diferente a la jurisdicción ordinaria en España, pero como tú dices, es verdad que desde fuera te imaginas otra cosa, sobre todo porque, claro, ¿qué procedimientos hemos estudiado todos que se ha llevado en el TAS? Yo no sé, caso Keita, caso Lenglet, o sea, al final casos que involucran a grandes jugadores, a grandes clubes, y al final te das cuenta que en el TAS hay de todo, evidentemente, que no es malo y hay que llevarlo y hay que saber hacerlo, pero bastante bien, o sea, Lo chungo de encontrarte en el TAS, o desde mi punto de vista creo que lo más complejo, es un procedimiento disciplinario. Un procedimiento contractual pues tiene sus vicisitudes, es decir, tiene su complejidad, pero tío, como un procedimiento disciplinario no ya, sí. Yo también he visto que se ha quedado en pausa. Voy un segundo Fernando. sí, claro. Siempre tenemos la lista de reproducción ahí. No sé por qué se ha quedado en pausa, ¿eh? No sé si es que no le ha dado al play. Puede ser. A grabar sí que le habremos dado. Espero. Sí, está grabando. Vale. Pero bueno, lo que te venía a decir es que en un procedimiento disciplinario al final es mucho más complejo que un procedimiento contractual, porque normalmente tienes que involucrar a la Federación de Destino y ya ahí se complica. Se complica porque ya son dos apelados, ya no es uno, la provisión de fondos seguramente va a ser mayor, va a estar ya en torno a los 30.000 o 28.000 francos suizos, más el coste de secretaría, es decir, en los procedimientos disciplinarios yo entiendo que hay mayor complejidad, no solo a la hora de la provisión, sino también a la hora técnica, ¿no? Es como un procedimiento en dopaje. Pues un procedimiento en dopaje son cuestiones muy técnicas y que si no las tienes en cuenta es muy complicado. Además, los procedimientos disciplinarios entre tú y yo son procedimientos que vienen de una federación donde seguramente venga con muchos defectos procesales. Y aquí tienes que decidir si quieres solicitar la devolución de ese caso a la federación, que entre tú y yo, pues, blanco y en botella, porque las federaciones lo que hacen, muchas de ellas son defectos procesales, porque están viciados de su organización, y llega al TAS y lo que yo suelo hacer es, oye, mira, todos esos defectos procesales que se hayan cometido en la anterior instancia, como es un procedimiento de nuevo, es un procedimiento de nuevo, pues lo resolvemos aquí y ya litigamos aquí. Sí, Creo sí. que es una instancia para eso. Sí. De todas formas, ya te digo que el arbitraje, ya sea temas disciplinarios o contractuales, pienso que es bastante más ágil, eso lo sabemos todos, pero sobre todo a la hora de poder hacer peticiones al panel, es que no tiene nada que ver, es que a lo mejor en un juzgado pues te tiraría 2 meses para que te tramiten una solicitud a través de un escrito y que el juzgado quiera proveerla. Al final estás, hombre, es un tribunal bastante caro, evidentemente, para los litigantes, pero bueno, te da ese servicio bastante eficiente. Pero no es, o sea, es caro si lo comparas a litigar a nivel nacional.
pero si tú lo comparas con las otras cortes arbitrales, pues entre tú y yo que están caros. Sí, bueno, si te vas a la corte de París, por ejemplo, eso evidentemente, sí, eso estoy de acuerdo. es diferente. Entonces tenemos que entender de que otra jurisdicción y que cualquiera que vaya, si nunca ha hecho un procedimiento, lo recomendable es que, pues, que comparta la responsabilidad con otro despacho, que es como a mí me llegan muchos casos, es decir, de clubes que, bueno, cuando hablo de a mí es de nosotros, pero de clubes que quieren llegar a apelar al TAS, pero sus abogados nunca llevan su procedimiento, o de abogados que quieren apelar un caso que le han llegado y no se atreven. Pues ahí estaríamos nosotros para que no haya ningún tipo de error procesal y para que este procedimiento llegue a buen puerto. Claro, es que al final no es lo mismo ser abogado que ser abogado litigante en TAS. O sea, quiero decir, tú puedes ser un abogado muy bueno en determinados campos, pero luego cuando te llega una apelación al TAS dices, pues yo... Ojo, cuidado. Claro, ojo, cuidado, porque esto ya es bastante serio y un club se puede estar jugando su subsistencia, porque lo estamos viendo. O sea, hay fallos, hay laudos que pueden determinar si un club va a poder seguir subsistiendo o no. Entonces ya ahí, si nunca has ido a TAS, ostras, es bueno contar con alguien que sepa, porque tiene bastantes especialidades, evidentemente. Por supuesto, pero bueno, eso en cuanto al TAS. También, no sé si has visto la noticia, bueno, seguro que tú sabes mucho más de este tema, un jugador y un agente que han tenido un pleito, pero este no ha sido en una corte arbitral, sino que ha sido aquí en España. Noticia, jugador tiene que pagar 500.000 euros a su agente. ¿Por qué? Cuéntame. Bueno, si quieres contarme tú, prefieres que te cuente yo desde el principio. Tú sabes bastante del caso. Vale. Empieza tú contándome a ver, como si yo fuera el que nos está escuchando, vale. Yo no sé nada, ¿qué ha pasado? Yo te lo explico como si fuera tonto. Perfecto, no. Con que los dos sepamos que no lo soy, me vale. Vale, a ver, esto da para arriba, ¿vale? El jugador tiene que pagar a su anterior agencia 500.000 euros en concepto de indemnización por haber resuelto su contrato, ¿vale? Aquí lo que ocurre es que hay un jugador que yo creo, porque la sentencia no lo dice, seguramente este va asesorado por su nueva agencia, y el jugador lo que hace es resolver el contrato, uno, por falta de confianza, dos, porque decía que no entendía el idioma, y en resumidas cuentas lo que quería era cambiar la agencia, ¿no? Presuntamente. Entonces, lo que ocurre es que esta agencia va a los tribunales y dice, oye, este jugador me ha resuelto el contrato y yo le pido a usted yo le pido la indemnización de 500.000 euros más los posibles intereses que pueda repercutirse por no haberse pagado en su momento. Entonces, en una primera instancia el jugador pierde, y en una segunda instancia, pues lo que viene a hacer es la audiencia provincial confirmar la sentencia de la primera instancia. Básicamente, ¿qué es lo que decía el jugador? Uno, que no entendía el idioma, que en el momento de la firma del contrato no entendía el idioma, pero no queda aprobada la sentencia porque supuestamente había personas que lo estaban asesorando y que sí eran nativos españoles. En segundo lugar, otra de las cosas que alega el jugador era que, oye, yo había perdido la confianza en mi agente, y alega, pues, en base, o la petición principal es un vicio en el consentimiento, por no entender lo que decía el contrato, y también dice, pues, que la indemnización, pues, que es desproporcional. Al fin y al cabo, habría que ver cuál era su salario para ver si es proporcional o no, y qué trabajo ha hecho esa gente, ¿no? El caso es que el tribunal lo que viene a decir es, oye, no queda aprobado de que no supieras el español, la cláusula es proporcional y por lo tanto tienes que pagarle a tu anterior agencia esos 500.000 euros. ¿Dónde viene aquí la historia? ¿O dónde yo me preocupo? Porque al fin y al cabo el jugador seguramente haya resuelto ese contrato en base a, y decir una cosa bastante importante, el hecho de que supere los 2 años que limita el reglamento FIFA no es algo importante aquí. Claro, es que esto lo hemos comentado a veces. La normativa FIFA, que es una asociación privada de derecho suizo, el juez español puede decir, bueno, lo puedo tomar como algo interpretativo para entender en qué contexto se ha firmado el contrato, pero eso no es una normativa imperativa para la jurisdicción española. Básicamente, para que me entiendan, al juez español le va a dar exactamente igual en muchos casos. A no ser que sea un juez a lo mejor futbolero, que quiera aprender, que quiera estudiarse el reglamento de FIFA y tal, la mayoría de veces dirá, bueno, me leo un par de artículos para ver... No lo entiende. ¿Cuál es el contexto en el que se ha firmado esto? Pero a mí me da igual, esto es un contrato normal y corriente de mediación o de corretaje o el contrato que sea, aplico el Código Civil y vámonos. Pero eso es lo que hace la sentencia, básicamente. Dice, oye, a mí lo que diga FIFA, pues entre tú y yo no me importa,
Si es de 6 años el contrato, como era el caso, pues es algo que es irrelevante y por lo tanto entiendo, como tú bien dices, de que no se ha infringido ningún precepto ni ningún concepto del Código Civil Español. Por lo tanto, lo que usted me dice no tiene ninguna validez. ¿Cuál es el peligro aquí o dónde me centro yo y la moraleja de esto? Porque esto, yo he ido a tribunales donde el juez prácticamente no entiende de qué es el reglamento FIFA. O sea, él dice el Código Civil y fuera. No, y sin prácticamente, es que le va a dar exactamente igual. Te da igual. ¿Dónde está el aprendizaje? Pues yo creo que el aprendizaje está en si el jugador ha estado asesorado por su nueva agencia, que seguramente sí. Si el jugador ahora pudiese probar de que su nueva agencia le recomendó o le asesoró para resolver ese contrato, podría demandarlo por negligencia si la nueva agencia no tiene un informe de un abogado o de un asesor jurídico que le haya recomendado eso, porque si no, ¿en base a qué estás tú recomendando al jugador? Pues en base a un interés propio. Ojo, pues entonces aquí, si nosotros asesoramos a un futbolista, lo que tendríamos que decir es, oye, antes de firmar con una nueva agencia, vamos a exigirle a esa nueva agencia un informe o una comunicación en la que ellos sean los que se mueven antes de que tú rompas el contrato con la anterior agencia. O sea, eso no lo entendí. O sea, yo lo que veo es, si hay un jugador que quiere firmar un contrato, tiene un agente y este agente se debe de asesorar con un abogado. Y lo que tú dices es, Si yo asesoro al jugador, ¿como agente o como abogado? como abogado, si yo asesoro al jugador o a la agente del jugador, lo que diría es, ojo, no rompas nada con el anterior agente antes de que tengas una comunicación, un informe, algo claro que luego pudiésemos utilizar en ese caso que tú dices. Pero ese informe lo hacemos nosotros. No, al contrario, si yo asesoro al jugador, Sí. yo asesoro al jugador, le diría, oye, no te vayas con un nuevo agente sin que ese agente te deje un informe de su asesor jurídico o de él mismo en el que te esté diciendo claramente que puede romper con la anterior agencia, pero dudo que se lo hiciera en ese informe. Pero claro, si el jugador viene a ti y tú eres el abogado, en realidad va a ti para que tú le asesores sobre eso, ¿no? Claro. Eso no es para que viene a ti. Claro, pero yo lo que le estoy diciendo al jugador es que vamos a intentar cubrirnos la espalda al máximo. En ese hipotético caso que Vale. para cubrirnos la espalda, para ese caso que tú dices de después puedo repetir contra la nueva agencia y decir, oye, esto lo vas a pagar tú o al menos lo vamos a pagar de forma solidaria. Hombre, yo en las ocasiones que me he encontrado es que si viene, para empezar que el jugador no viene, que viene el agente, el nuevo agente, y te dice, oye, tengo esta situación, tengo un nuevo jugador que quiero firmar, ¿tú cómo lo ves? Y normalmente estos informes que se hacen los quieren gratis y vamos, eso es algo que yo desde el primer día una línea roja. Yo no voy a asumir la responsabilidad de forma gratuita, de ninguna de las maneras. Yo te hago un informe, te informo de cuáles son los riesgos y los beneficios que puede tener una operación y tú eres el que finalmente comentas con el jugador y tomas una decisión. Yo te puedo decir lo que yo haría, pero lo suyo es que tú vayas a tu casa, que lo comentes o que lo pienses en tu habitación y que lo comentes con el jugador. Yo te puedo decir lo que yo haría, pero la decisión final la tiene que tomar el agente. Aunque sí que es cierto de que yo siempre digo de que el abogado tiene que también asumir su parte de responsabilidad, que es la que en el informe, que lo que tú pongas, que sea una buena valoración de riesgo y que lo que estés diciendo sea veraz. Totalmente. Al final, el cliente lo que busca es asesoramiento, pero muchas veces te dicen por teléfono después de leer los informes, oye, pero ¿tú qué harías? O yo te puedo dar mi opinión, pero la decisión, Es tuya. vamos, La 100%. decisión es tuya. Pero aquí la gente sí que se está cubriendo las espaldas porque tiene un informe jurídico y aunque él tome la decisión, puede contrastar de alguna manera de que había un profesional que le valoró los riesgos y que él, junto al jugador, pues tomaron una decisión. Pero también suele ocurrir, que en hecho es el caso que tuve en el TAD de $985.000, de que la gente resuelve el contrato y después te viene con el problema. Entonces, claro, más te vale de que tengas un buen seguro de responsabilidad civil, porque como tengas que pagar $985.000 por negligencia, o te mudas de país y te vas mudando cada 5 años para que no te puedan perseguir, o veremos cómo lo hacen. Porque siempre digo lo mismo, y ahora que se han presentado mis alumnos al curso de la gente de fútbol, digo, tío, si no ganas, que por lo menos tampoco pierdas, porque es que te puedes arruinar de por vida. Es verdad que al principio va a ser muy complicado de que si no eres jugador o no trabajas para una gran agencia, va a ser muy complicado de que te encuentres en una situación así, pero en el momento que empieces a ver money, tienes que tener tu seguro de responsabilidad civil mínimo por una cantidad de 400, 500 mil euros. Que si tú tomas una decisión y decides no contratar a un abogado, por lo menos estés cubierto, que el seguro ahí también te va a pedir
responsabilidad. Sí, el seguro está para todo, menos para cuando te hace falta, eso es decir. De todas formas, Que vamos a perder patrocinadores de seguro. de todas formas, en este caso del jugador, habrá que ver ahora qué pasa, si realmente eso se va a llegar a cobrar por parte de la gente o cuándo. Porque yo desconozco dónde está el jugador ahora mismo. Imagínate que el Yo jugador... no lo sé, que creo que no lo identifican, lo nombran como a vídeo. Vale, pues imagínate que el jugador es africano y que se ha retirado ya. No va a pagar. Claro, No lo puedes perseguir. es que vete tú ahora por el jugador, que ese es el problema No de la lo puedes. ejecución de sentencia. No puede, no puede. Si el jugador fuera ya residente en España, pues creo que es extranjero, fuera residente en España, viviendo aquí ya de por vida y tal, bueno, vale, hay más viabilidad para ejecutar la sentencia porque tendrá bienes aquí en España, cuentas bancarias y tal, pero como estés, ya no te digo en el extranjero, ya te digo fuera de la Unión Europea, es que olvídate, es que para ejecutar eso es Te digo en tres complicado. palabras, no se puede. O sea, que se lo meta en la cabeza un tío que tenga una condena y se vaya a Brasil, sí, después lo puedes perseguir allí, pero bueno, en el momento que vaya a ejecutar, porque se mude a Australia. Y aquí cabe la pregunta, ¿te interesa estar yendo de un país a otro? Pues bueno, pues si Hombre. tienes la ruina encima, Claro, es que medio millón de euros. si tienes la ruina encima, lo mejor es que vayas moviendo hasta que prescriba. Y que la persona que sea se dé por vencido. Lo que pasa es que después hay tíos muy rudos que no se dan por vencido. Sí, en mi experiencia, la ejecución en países extranjeros es complicado. Es complicado. En la Unión Europea es más factible, pero fuera ya es muy... Sí, más factible poder tener que pasar el procedimiento de C4, pero igualmente, aunque sea la Unión Europea, conforme me vaya moviendo de Portugal a Austria, de Austria a Irlanda, de Irlanda a... no entra, o sea, no entra, no puedes, puedes perseguirlo, pero vas a perder mucha pasta sin tener asegurado si lo vas a recibir o no, aunque por medio millón de euros quizás conviene perseguirlo. Hombre, tú evidentemente, si eres el que ha ganado la sentencia y te deben ese dinero, tienes que intentar cobrarlo, vamos, hasta el día en que te Claro, mueras. pero ahí es donde está el peligro, ahí es donde está el peligro de ir a los tribunales nacionales, de que no puedes ejecutar. Si tú vas al tribunal de fútbol de la FIFA, tanto en su Cámara de Resolución de Disputa como en la Cámara del Estatuto del Jugador, tú vas a poder perseguirlo a las 211 federaciones miembros. Y esto, para el que no lo entienda, es tan sencillo como que tú ejecutas en FIFA y el jugador se puede mover al país que sea de las 211 federaciones miembros que va a tener esa sanción. Sí, pero al final el jugador cuando se retira, si no se sigue dedicando al fútbol, ya pierde un poco ahí FIFA la potestad. Es Bueno, decir, pero él querrá ser entrenador en algún momento, él podrá ser directivo o querrá estar dentro de una organización federativa o no, le puedes vetar del fútbol. no, o no. Le puedes vetar del fútbol y que no se pueda hacer Organizado. otra cosa. Pero ya después al final FIFA evidentemente no tiene una potestad para perseguirte como un jugador nacional, cuentas bancarias, bien, evidentemente eso No, ahí nada. sería ver caso por caso. Pero bueno, lo que te quiero decir es que hay gente muy ruda y que no se da por vencido. Yo, por ejemplo, soy de eso. Incluso aquí a nivel nacional, bueno, a nivel local lo estamos viendo con el Sevilla, de que Del Nido sigue. Y pum, Del Nido padre, en plan, quiere entrar dentro de la directiva y al final hace todo lo posible, juntas extraordinarias. Ayer hubo algo, ¿no? Ayer hubo una manifestación. Sí, hubo una manifestación, creo que fue por las calles del centro de Sevilla. He visto algunas fotos en la seta, famosa seta que hay. Se está grabando. Hay gente que lo puede ubicar. Y recuerdo que vi hace un par de años un documental en Movistar que salían antiguos presidentes, Caneda, varios míticos, como yo digo. Y Yo participé en el guión de ese documental. Ah, ¿sí? Sí, porque participó un antiguo compañero, participó en ese documental y fue increíble. Pues qué buena experiencia, tío. Porque era tema de corrupción, ¿no? Estaba hablando del mismo. Bueno, Salía Del Nido, salía Caneda, es salía ese. Lopera. sí, es ese mismo. Es ese mismo, pero no era tanto de corrupción como de cómo eran los presidentes de hace 20 años. Y a Del Nido también lo entrevistaron porque él fue al principio de los 2000 el presidente de Sevilla y le hacían la pregunta, ¿usted va a volver a ser presidente de Sevilla? Y decía esa frase que a tanto le gusta, hay dos opciones, sí o sí. Entonces ahí, como tú dices, sigue empecinado. Pero para el que no lo sepa, hay un tema mercantil bastante complejo ahí. O sea, él no vuelve a ser presidente por algo. Yo creo que tú estás informado, ¿no? Por poner en contexto al que nos esté viendo y que no sepa sobre el asunto, sería en 2019 hacen un pacto de gobernabilidad del Nido Padre con los accionistas del Sevilla, con las distintas familias, Carrión, Aley y demás, que forman el accionariado del Sevilla.
También están los americanos, que forman parte del capital accionarial, que es 777 Partners. El famoso grupo de los americanos, que aquí en Sevilla todo el mundo habla de ellos. ¿Sí? Hacen un pacto de gobernabilidad porque Del Nido venía de cumplir una sentencia, una condena, por el caso este que hubo en Malaya, si no me equivoco. Sí. Malaya. Y lo que ocurre es que a través de este pacto se le limita al voto del 25%. Es decir, él cada vez que vaya a una junta se lo puede votar hasta el 25%. ¿Qué es lo que ocurre? Que internamente, supuestamente había un pacto por detrás donde se preveía de que cada vez o cada año Del Nido Padre iba a entrar en las decisiones, cada vez iba a tener un mayor control de la gestión de lo que era la entidad del sevillano. Pero conforme va pasando el tiempo e intenta entrar dentro de esa gestión, se ve que las principales familias y que Del Nido Junior y de las manos del grupo americano, ven de que no le da esa entrada. Claro, a lo mejor tampoco contaba con esa postura contraria de su propio hijo. Claro, yo ahí en temas, lo que son temas familiares y demás, oye, cada uno que sabía que con lo que cada uno tenemos en casa ya es suficiente. Pero lo que ocurre es que intenta entrar dentro de esa gestión y ve de que no es posible. Entonces empieza a realizar diversas acciones a las que se le añade una cierta inestabilidad de la entidad deportiva. ¿Por qué? Porque sabemos que si a nivel accionarial, a nivel de gestión, hay inestabilidad, pues lo que ocurre es que a nivel deportivo, en el campo, eso se refleja. En la mayoría de ocasiones suele ocurrir así. O en el caso de Sevilla, creo que ha sido un poco al revés también, te diría, ¿eh? O sea, el Sevilla ha empezado a estar un poco peor en el campo y es cuando la gente ha empezado a mirar hacia arriba y ha visto que ya las cosas venían mal de arriba de antes. Es cierto. Porque si las cosas van bien, si tú ganas 3 euros para enseguida, probablemente la gente no se queje tanto. Cuando la pelotita entra no hay problema. Pero cuando no entra hay que destapar. Yo, por ejemplo, he asesorado a un club que recibía sanciones del Tribunal Económico Administrativo y las guardaban en un cajón y cuando pasaba un tiempo venían con recargo y se pagaba y ya está. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si la pelotita entra no hay ningún problema. Pero por no desviarme del caso, entonces Del Nido empieza a pedir medidas cautelares en los tribunales diciéndole, oye, déjeme votar hasta el 40%, que creo que es lo que él tiene, porque realmente las acciones o el pacto de gobernabilidad pues algo que se hizo en su momento y que va a durar hasta 2026, pero que yo ya estoy en disposición de tomar esas decisiones. Y esas medidas cautelares, pues finalmente o el juez no le da cabida, entonces en las juntas extraordinarias donde ha ido para tomar ese papel que él quiere tomar, pues se le ha prohibido tanto por las diferentes familias como por parte de Junior, ¿no? Entonces entramos en un momento de inestabilidad donde los resultados deportivos no acompañan y llegamos al día de ayer, donde hubo una manifestación multitudinaria, donde entre diferentes fuentes se habla de entre 3.000 y 10.000 personas. Yo creo que 10.000 personas no había, pero sí que puede haber unas 4.000 o 5.000. Hacía 38 grados allá en Sevilla, o sea que... Claro. Era un horno andante, pero bueno, al fin y al cabo se manifiestan contra la gestión que se está haciendo del Sevilla. En mi posición como aficionado o como espectador desde fuera, ¿qué es lo que veo? De que realmente hace falta estabilidad, hace falta un buen gestor que se encargue de manejar una entidad como la que es el Sevilla. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, digamos que... ¿Qué ha pasado ahí? Nada. ¿Se ha parado? Está todo hecho. Al fin y al cabo, el Sevilla ha contado siempre con muy buenos profesionales y hemos visto como una fuga de talento en estos últimos años que ha dejado a la institución vacía. Entonces creo que hace falta un accionarial que sea uniforme para que esa persona como cabeza visible del club pueda tomar decisiones de gestión a largo plazo, porque esto no se arregla entrando en una nueva directiva ya, no, son proyectos deportivos y un proyecto a nivel empresarial que se tiene que llevar a medio y largo plazo. Y creo que ahí es donde está la cuestión, en que se terminen estas diferencias que hay en el capital accionarial, tanto por parte de uno como por parte de otro. Da igual quién entre. A ver, yo al final siempre lo digo, esto es una sociedad anónima deportiva, es decir, una empresa de capital privado y una empresa privada. Lo que pasa es que tiene la especialidad de que es un club de fútbol y bueno, tú me dirás, hombre, claro, no es una fábrica, es otro tipo de empresa porque hay muchísima afición detrás, vale, pero en puridad es una empresa. Entonces los socios, los abonados, los aficionados se van a manifestar, van a pedir dimisiones, lo que sea, pero al final el club es de quién es. Es decir, las acciones... ¿Y de quién es?
Hombre, yo no conozco el accionariado completo del Sevilla. Hombre, pues si del Nido Padre tiene un 40% y simplemente tiene un pacto de gobernabilidad donde se le reduce ese 15%, pues permítame que te diga, no es suyo porque no tiene mayoría, pero un capital del 40% está casi rozando la mayoría. Sí, pero bueno, al final los accionistas que ahora mismo aglutinan la mayoría de las acciones, pues están en su derecho de gobernar, entre comillas, el club, y al final, por muchas manifestaciones que haya, por desgracia, la gestión va a seguir siendo como ellos quieran. Hombre, evidentemente se puede presionar, pero al final es una empresa privada y los máximos accionistas están en su derecho de gestionar la empresa como quieran. Eso es así, porque no es un club deportivo como hay en Argentina, que son asociaciones civiles y los socios votan a quien quieren en la junta directiva, se pueden decir las cosas de otra manera. Al final es una empresa de capital privado y, oye, te pueden manifestar. De hecho, a mí me gusta que los aficionados reivindiquen que haya una gestión digna de su club, pero al final la gente tiene que entender que son empresas privadas. Sí, son empresas privadas y ahí estoy de acuerdo contigo, pero en realidad, si nos vamos al trasfondo, en realidad el club es de los aficionados. Porque si no hay campaña de abonados y no hay abonados, por muchas empresas que tú digas, entonces sí que es cierto que a modo de titularidad son los accionistas los dueños, pero en realidad, si nos vamos al fondo, los verdaderos dueños son los aficionados. A ver, la afición en general te puede poner en jaque un club. Es decir, si te dan la espalda, como tú dices, y no se sacan el carnet, vale, ahí, vamos, la empresa se te va al garete en 2 días, eso está claro. Pero es que la afición al fútbol, los aficionados son tan fieles que es que casi nunca se hace eso, por muy mal que... Sí, pero porque el Sevilla en este caso está por encima de cualquier dueño, ¿no? Es como el Madrid está por encima de cualquier jugador, el Sevilla está por encima de cualquier dueño. Pero lejos de entrar en un debate subjetivo donde ya cada uno puede pensar, pues oye, este es los aficionados, este es la realidad es que la titularidad, como tú dices, la tienen los accionistas. Pero también la otra verdad, o la otra cara de la moneda, es que si después de estos años la gestión ha sido deficiente, hay que buscar una solución. Hay 2 opciones, o espera a 2026 o pasa un mal año entre tirones. Pero tampoco te asegura nadie que en 2026 o cuando vuelva del Nido vaya a haber una buena gestión, evidentemente. Lo que pasa es que la gente lo que quiere es cambio, porque ve que lo que ahí creo que te equivocas, porque yo no sé si va a haber una buena gestión o no, pero hay un plan. No, hay cerca, yo te lo digo, hay cerca de 200 empresarios que están respaldando la posición de Del Nido, que llevan reuniendo hace tiempo, tiene incluso gente de la directiva actual que le apoya a él, y los resultados con Del Nido Padre se han visto. Que sea mejor o peor la gestión porque venimos en una situación difícil, sí, pero hay un plan, tío. Y creo que eso es bastante importante, que haya un plan de crecimiento, un plan de desarrollo, que vuelvan los talentos que se han ido yendo. Es decir, yo creo que eso es bastante importante, muy importante para un club. Sí, no, a ver, evidentemente hay que tener un plan de gestión, pero que nadie te asegura que vaya a funcionar. Es decir, aquí yo creo que la afición lo que pide es cambio, porque lo que hay ahora no le gusta. Y oye, esta es la alternativa que hay. No quiere decir que vaya a funcionar o no, eso ya después nunca se sabe. Que hay un buen plan respaldado por muchos empresarios, como tú dices. Cerca de 200 empresarios influyentes que tienen capacidad de gestión, es decir, que hay un plan detrás de la nueva gestión del Nido. Y entre tú y yo, de 2025 a 2026 lo que hay es una temporada. Entonces habría que ver los intereses que tienen cada parte, pero creo que lo más adecuado en este momento es un acuerdo. Sí. Creo que es la única forma que tendrían de ganar las 2 partes. Dicho esto, veremos a ver cómo se van desarrollando las actuaciones. ¿Y qué pasa esta temporada? Porque hay nueva dirección deportiva en el Sevilla, quizás acierte con los fichajes y el Sevilla acaba haciendo un temporadón. Yo siempre recuerdo la temporada 2014-2015 del Barcelona, que no es lo mismo, el Barcelona no es una sociedad anónima deportiva y votan los socios a la junta directiva que quiere. Creo que se lo escuché a Piqué en una entrevista. En enero el Barcelona estaba desahuciado, casi al borde del despido de Luis Enrique peleado con Messi, el Barcelona perdía y obliga a la afición a Bartomeu a convocar unas elecciones. Bartomeu convoca las elecciones muy inteligentemente para verano. Ya calma las aguas y el Barcelona acaba ganando el triplete. Bartomeu gana esas elecciones de calle, allá en la puerta, pero de calle. Y las gana porque había entrado la pelota. Porque la gente no quería en pintura a Bartomeu y de repente triplete, ahora te voto.
Entonces, vamos a ver lo que pasa, que esto cambia mucho. Pero bueno, igualmente el paso de buena termina. No, eso no. Mucho que gane, no, aquí no hay votaciones ni nada. La sociedad anónima deportiva funciona como funciona. Bueno, en España creo que el funcionamiento ha sido bueno desde que empezó. En otros países habría que ver. Ahora, por ejemplo, tiene países como Argentina. Sí, lo que te comentaba antes, allí de siempre se ha funcionado con asociaciones civiles. Es decir, son clubes deportivos sin ánimo de lucro, sí, como aquí. Donde los clubes creo que, por lo que me han contado, porque no he visitado aquello presencialmente, pero son como clubes del pueblo, ¿no? Que le dan como... Tiene un componente más social, tío. Te recomiendo un documental que hay de Muniain en Movistar, que él está ahora en San Lorenzo de Almagro. Al final él decía, yo he venido aquí por muchas otras cosas que no son el dinero, evidentemente, ni nada. Es cómo he conocido yo la forma de cómo llevan los clubes. Allí hay muchísima labor social, pues muchos están situados en barrios pobres y ayudan muchísimo a la gente, las decisiones se toman de forma más asamblearia entre los socios, pero al final es verdad que para gestionar un club, llegar muy lejos y tener inversión, esto ya lo hemos hablado más veces, donde hay capital, donde hay inversión puesta en la mesa, hay toma de decisión. O sea, tú quieres saber qué es lo que va a pasar con ese dinero para asegurarte de recuperarlo, es que es lógico. Entonces al final, si estás poniendo dinero en manos de los socios de una junta directiva, pero no vas a poder tomar decisiones directas, eso es complicado. En Argentina hay voces que abogan por que los clubes pasen a ser empresas, llámese sociedad anónima deportiva o la figura jurídica que corresponda. Efectivamente. Es que para mí eso es como tener un Ferrari en un garaje, donde tú tienes una cristalera, pero ese Ferrari no tiene gasolina. Entonces, si tú quieres convertirlo en una sociedad anónima deportiva, le puedes tirar gasolina, lo puedes echar a funcionar. Pero si lo tienes parado ahí, la cristalera, y tú eres el único que tiene la llave para conducir ese Ferrari, permítame que te diga, pero no le vas a poder dar uso. Yo es que creo que al final en Argentina, pues los grandes clubes, Boca River, evidentemente, pues siguen viviendo de la gran imagen que tienen a nivel internacional, pero creo que se están viendo una desventaja competitiva con los clubes brasileños. Ahora mismo en Brasil sí que hay capital extranjero y los clubes brasileños, sobre todo en Copa Libertadores, pues están arrasando. Bueno, y han pasado en el Mundial de Clubes, han pasado los 4, que eso es lo que venía a decir un poco Milei, ¿no? Oye, de los brasileños pasan en 4, y después por parte de los argentinos no han pasado, de los que teníamos no han pasado a ninguno. Y hace culpable, digamos, de esta eliminación al presidente de la AFE, a su círculo interno, diciendo que, oye, esta gestión que usted está haciendo... Chiquitapia, ¿no? Sí, sobre esta gestión que usted está haciendo, pues oye, no me parece bien de que sea a nivel de clubes deportivos, sino que tenemos que profesionalizar la estructura y tenemos que convertirlo en sociedad anónima deportiva para seguir siendo competitivos a nivel internacional. ¿Tiene sentido? Sí, pero alguien le ha preguntado al pueblo si quiere que sus clubes sean internacionalmente competitivos. Porque si tú me preguntas a mí si quiero que si el Sevilla, Betis o Valencia, llámese, sean competitivos a nivel internacional o que yo pueda acceder al campo por una entrada o lo que sea más asequible, pues yo prefiero ir al campo o prefiero ver un Sevilla Zaragoza o un Betis Real Sociedad antes que ver un Betis o me lo invento, un Sevilla Rapid de Viena o un Sevilla Barcelona. O sea, yo soy más del fútbol modesto. Entonces, ¿alguien le ha preguntado a esta gente si quieren ser competitivos a nivel internacional? Claro, no, es muy interesante lo que dices. Yo estoy pensando en ejemplos que yo tengo, míos, de gente que yo conozco, aficionados de clubes modestos, que a mí me han llegado a decir, este año que hemos estado en una categoría más baja, he disfrutado mucho más del fútbol, me he sentido más cerca del equipo, incluso he coincidido con los jugadores por la ciudad, he ido a muchos desplazamientos porque han sido a ciudades cercanas, he disfrutado más del fútbol así. Luego es como que si sigues subiendo y vas a competiciones internacionales y tal, a lo mejor como que lo sientes menos tuyo. Pero es verdad que la esencia del deporte es competir y es llegar a lo más alto posible. Sí, pero entra en el modelo americano. Si tú al final Sevilla juega contra el Rapid de Viena, te vas a Austria, o de las 15 competiciones, de las 15 eliminatorias que te vas por ahí, ¿a cuántas vas? Fuera. Quizá vaya a una y es una gran experiencia, pero... Ganas a una, o cuando se fue a Glasgow, cuando se fue a Eindhoven, pues sí son cosas bonitas. Pero en realidad, para mí, que mi opinión, puedes cogerla con una bolsita y tirarla por la ventana. Pero para mí, lo que a mí me gusta es que en el campo haya gente que yo conozca
o que sea de mi pueblo, o por ejemplo Jesús Rodríguez cuando jugaba en el Betis, me gustaba ver los partidos del Betis, digo jugaba porque se ha ido al cómo, me gustaba ver los partidos del Betis porque decía, joder, hay alguien de mi pueblo que con 19 o 20 años está triunfando. Para mí eso es lo que me gusta y para mí eso es lo que vale. Pero entiendo que también hay gente de que le gusta el modelo americano de no, mi equipo se enfrenta contra el Borussia de Dortmund o contra el Bayern de Múnich y yo lo veo por la tele con una cerveza o con unas palomitas. También lo entiendo. Yo soy mucho más del modelo que a ti te gusta. Yo prefiero que mi equipo, no te voy a decir que no asciendan, porque eso es absurdo, pero de sí tener un perfil más de cercanía, de que yo sepa qué se está haciendo con mi club, porque es verdad que hay veces que se va de las manos y ya no sabes ni la identidad propia del club, que lo único que importa es ganar, hacer dinero. Y que aquí en el Sevilla han hecho al entrenador, creo que fue a Manolo Jiménez, yendo tercero. Manolo Jiménez lo despiden en la 2009-2010, no recuerdo. ¿Sí te acuerdas del año? Sí, porque creo que fue un empate contra el Jerez que marcó Gioda en el último minuto y echaron a Manolo Jiménez. Y pusieron a Antonio Álvarez, si no me equivoco. Sí. Hostia, no, yo a tanto no llego, pero recuerdo que hubo una temporada de que lo echaron al del Sevilla al entrenador yendo tercero. Bueno, Ernesto Valverde lo despiden del Barcelona yendo líder. Es que hay cosas que... Bueno, Que sí, que el equipo no jugaba bien, pero iba tercero, tío. Soy resultadista. eso de jugar bien es que es muy relativo, tío. Hay gente que, igual que hemos debatido, si te gusta que tu equipo llegue más lejos o mantener la gestión más humilde, también está el debate de ¿a ti qué te gusta tu equipo? ¿Porque juega bien? ¿Porque gane? ¿O por qué? Hay gente que dice, mira, yo lo que quiero es que mi equipo gane. O hay gente que dice, mira, yo voy al fútbol para disfrutar. O hay gente como tú que yo voy al fútbol porque quiero ver a gente que conozco, estar a gusto. Es que yo creo que todas las personas se encuadran dentro de una tribu o dentro de una comunidad. Entonces, para yo sentirme partícipe de esa tribu, de mi equipo favorito, pues para mí lo interesante sería de que dentro de esa tribu pues haya personas a las que yo me pueda ver reflejado y que yo en algún momento me sienta identificado con ellos. Esa es la palabra. Si tú estás dentro de una tribu donde no te sientes identificado, pues a mí me deja de gustar ese juego, ¿sabes? Si yo, por ejemplo, voy a Sevilla o voy al campo del Betis y resulta de que allí, dentro de esa tribu, no voy a poder ver aficionados que son de mi pueblo o que voy a poder compartir con ellos una cerveza o un café, pues a mí esa tribu, tío, no me mola. O si yo voy al campo y veo jugadores de todos los países, menos de España y mucho menos de Sevilla, pues a mí esa tribu no me gusta. A mí que me gusta el fútbol, pues a lo mejor tengo las dos vertientes. Es decir, yo mi equipo local es lo que yo siento, es mi sentimiento. Voy a ir al campo, voy a estar con mi gente y ganará o perderá, pero es mi equipo. Y luego al final pues me gusta ver Barcelona porque siempre me ha gustado desde pequeño, me gusta cómo juega, pero evidentemente es muy difícil que yo me sienta identificado con esa realidad de jugadores internacionales, de muchísimos espectadores extranjeros, que el campo tú lo ves y al final lo que hay es mucho extranjero que está de viaje sacando fotos, es casi poca gente animando, es otro concepto, entonces ahí no me importaría abrirme una cerveza, estar en el sofá y disfrutando de un buen partido, porque es verdad que ahí ves buenos partidos. Con mi equipo de toda la vida, pues seguramente el juego sea mucho peor, porque son divisiones más bajas, pero cómo se disfruta el fútbol yendo al campo con tu gente, no tiene ni punto de comparación con ver un buen partido de fútbol, pero desde el sofá y... ¿Sabes lo que te digo? Que la presencialidad siempre va a primar sobre algo digital, eso está claro. Pero lo que también es cierto es que yo creo que a día de hoy tenemos un problema, es que ya no tenemos sentido de pertenencia con nada. Con nada, seguramente si a tu padre le dijesen de ir a la guerra, pues seguramente dijera, pues yo me lo pienso, pero mi padre, o sea, el padre de tu padre, seguramente iría. Y no se lo pensaría, ¿sabes? Sí, por su país, ¿no? Porque hay sentido de pertenencia, porque hay sentido de una generación que ha levantado un país. Si se lo pregunta a tu padre, pues quizás. Pero si te lo preguntan a ti, tú seguramente cojas una mochila y sacas por pata como una rata, ¿sabes? Y creo que ese sentido de pertenencia, creo que se está perdiendo en el deporte. Y creo que en Argentina ese sentido de pertenencia sigue, porque ellos llevan la bandera. Ellos, el que es de Boca a muerte, y el que es de Boca es de River hasta las últimas consecuencias, esté en primera, segunda o en quinta división. Y aquí no, quizás en Sevilla y Betis sí que tenemos esa rivalidad, pero en otros clubes pues no veo yo ese sentido de pertenencia ni por los clubes ni por el propio país, Bueno, a ver, hay aficiones en España que son duras de roer y que, vamos, no van a dejar su equipo ni en pintura. Pero sí que es verdad que
A mí nunca me ha gustado la sociedad anónima deportiva, no porque funcione o no funcione, que cada club puede se han hecho gestiones mejores y peores. Pero sí que es verdad que yo pienso que hay muchos clubes que han perdido esa pertenencia, porque al final deja de gestionarse a través de juntas directivas que al final son socios, por inversores que algunas veces son extranjeros, son gente que no se identifican con el club y al final lo que quieren es o hacer dinero o hacer de ese club su chiringuito, entre comillas, como Peterman en su momento, que en el Alavés, en el Racing, que eran despropósitos, y al final al aficionado lo aleja mucho, tío. Y al final lo que tú dices, ni se siente identificado, acaba yendo al estadio casi obligado, entre comillas, por no abandonar su club, pero no, lo que está viendo no es para lo que ha sido aficionado toda su vida. Entonces, bueno, que cambia esto en Argentina, yo lo veo complicado. Por dar el cierre a eso que comentamos de Argentina. Hombre, quizá con el apoyo del gobierno y la presión que está ejerciendo, no sé yo si es tan complicado, ¿eh? Lo que a mí me daría pena que se perdiera ese sentimiento de pertenencia que ellos tienen, porque es que es de admirar, tío. Es que es de admirar, es que para mí, cuando veo a un argentino, por ejemplo, que tengo alumnos argentinos, tienen ese sentido de pertenencia y lo llevan con orgullo. Y creo que, tanto a nivel de clubes como de país, o sea, creo que son un referente, creo que son un ejemplo. Después, aquí en España, por ejemplo, tenemos los mejores trabajadores, somos los mejores gestores, tú lo estás viendo, que trabajamos con gente de Suiza, de Alemania, y somos los mejores gestores, sin ninguna duda, somos los mejores trabajadores, somos los mejores productores. O sea, no somos los mejores productores a nivel de cantidad, es decir, no somos capaces de organizarnos para ser los mayores exportadores de energía, con los rayos que están cayendo. Yo decía ayer, joder, con los rayos que están cayendo aquí, la energía tendría que ser gratis. Yo no tendría que pagar ni un euro de la factura de la luz. Pero no logramos organizarnos en ese sentido. ¿Por qué? Porque no nos lo creemos. Porque no tenemos ese sentido de pertenencia, pero somos los mejores. Y tenemos que empezar a creérnoslo. Yo pensaba que te estabas refiriendo al fútbol, porque también he exportado mucho talento. Me he quedado pensando en Jesús Rodríguez. Al final es cómo optimizar un negocio. Betty creo que ahí sí lo está haciendo bien, porque ya ha salido tanto Hassan Ediao como Jesús Rodríguez, Alcón. Al final es la inversión que haces en cantera durante años y años y años, pues al final lo rentabilizas con creces, hablando puramente de lo que es la inversión económica. Y quien te dice que Jesús no vuelve dentro de 3 años ya completamente formado, y al Betis le sale un negocio redondo. Fabián se fue al Elche y cuando volvió hecho nombre, como quien dice. Sí. Yo no sé cómo que lo que le hicieron allí, pero volvió hecho un bicharraco. Sí. Un bicharraco, pero bueno, al fin y al cabo creo que es algo importante el sentimiento de pertenencia en cualquier sector. O sea, en el sector, pues hablamos de política, de social, de deporte, y creo que es aquí. Y nosotros incluso en los negocios, al final nosotros tenemos que sentir que este negocio es nuestro, que somos los que tenemos que tirar para adelante, que esta marca es nuestra, identificarnos a muerte, porque si no lo haces tú. Con los valores, en el negocio sí que tiene un papel especial los valores. Creo que es algo importante el identificarte con los 2 o 3 valores, porque como te pongas a poner 15 valores no entra. No. Entre los 2 o 3. Tus valores, tu marca y transmitirles al cliente, porque si no al final eres uno más y es que si tú no defiendes tu marca y tus valores, el cliente pues él sí seguro que no se va a identificar con tu marca. Pero es la diferencia entre una cosa, por ejemplo, este logo. Si tú le quitas este logo es un polo normal, pero si le haces así, digamos que entras como en un estatus, como ahí, oye no, estoy aquí, ¿sabes? Y creo que los valores de esa marca es importante, pero bueno, que nos desviamos y nos ponemos a hablar de otras cosas. Quería comentarte, ¿has visto los cambios que se han implementado en Colombia acerca de las reglas del juego? Del juego, la regla del juego, sí. Es que no puedo pronunciar bien, tío, con los aparatos. Con las reglas del juego. Sí, lo he estado viendo, porque además esto viene justo después de que la IFAB haya incluido una modificación en la regla del juego relativa a no te voy a decir al saque de meta, sino cuando el portero tiene el balón en las manos y tiene que sacar. Esto yo me acuerdo que había una regla de los 6 segundos que nunca se ha aplicado, y ahora bueno, la han puesto en 8 segundos, y si no suelta el balón en 8 segundos pues se va a dar córner, si no me equivoco. Bueno, está bien. En Colombia hay un paso más allá y creo que está bastante bien. Me llama la atención una especialmente, que es que el jugador tiene 10 segundos para salir del campo. Si no sale en 10 segundos, se le va a penalizar al jugador que entre con 1 minuto sin entrar.
creo que está bastante bien, porque el jugador que sale se lo va a pensar. O sobre todo el entrenador le va a Sí, decir, oye, sí. tienes que salir en 10 segundos porque es que si no, vamos a jugar con uno menos. Sí. Y aunque sea una jugada con uno menos, cuidado. Se nota, se nota. Después tienen también otro que fomentan los sub-20, pasan de ser de 7 a 9. Creo que había otra regla que venía a decir que si tú simulas una falta, ¿no? ¿Cómo era? Si tú simulas una falta, Bueno, la simulación de falta es lo que se va a penalizar, si no me equivoco, ¿cómo se penaliza? No recuerdo. con tarjeta. Pero vamos, que eso yo creo que se está haciendo por lo menos en Sí. Europa, yo eso siempre lo he visto, ¿vale? Luego también, si te quedas tendido en el campo, Eso es. si te quedas tendido en el campo por una lesión, ya sea fingida o no, porque eso el árbitro no lo puede valorar, no es médico, Que sepamos. lo va a mantener fuera del campo. Lo que no sé decirte es cuánto tiempo, pero por lo menos 1 o 2 minutos. Creo que eran 2 minutos. Sí, 120 segundos me suena algo así, que eso es bastante. Sí. Es que 2 minutos, ojo, o sea que también te lo vas a pensar bastante. Pero eso sí que le veo más problema, porque si es un percance de verdad, Pero tú normalmente sabes, tú puedes ver la repetición si toca o no. complicado, ¿eh? Complicado, ya te digo, no es médico, un árbitro y eso va a dar problemas, ya lo veremos. Pero bueno, en Colombia se han lanzado por su cuenta a implementar estas modificaciones y la IFA también puede estar pendiente de decir, oye, si esto funciona ahí, vamos a implementarlo en el resto del mundo. Bueno, No, está bien. Sí. Bueno, niño, que se nos acaba el tiempo. Por comentar, vamos a poner un formulario en la descripción para aquellas personas que quieran ser entrevistadas. Vamos a entrevistar entre 1 o 2 personas al mes, ya que tenemos el setup y tenemos la forma de grabación. Para aquellas personas que quieran ser entrevistadas, que rellenen en el formulario que tenemos abajo, eso es. que respondan las preguntas que necesitamos para venir a entrevistarlos y nada, un poco más. Nada, Iremos valorando lo que llegue, ¿no? claro. Y grabaremos mensualmente aquí, estamos en Sevilla y creo que no se nos queda nada. De todas formas, ya dijimos una de las últimas veces que nos iremos desplazando también para tener entrevistas. O sea que bueno, es cuestión de valorar. Si quieres que grabemos en algún club o en alguna federación o tienes algún negocio de exportación de jóvenes talentos a Estados Unidos o tecnificación del deportista, ahora hemos creado una asociación que quizás puede que grabemos con ella. No sé, también puedes avisarnos para que podamos acudir allí, que podamos ver cómo trabajan en estos servicios y cómo desarrollan esa labor, pero claro, tiene que estar relacionado con el deporte, ¿no? Sí, bueno, a ver, Vamos a hacer una heladería. que nos comenten y iremos Vale. valorando. Vale. Y quería hacer otro llamamiento también. Aquellas, si no está viendo a alguien del sector del asegurador, tenemos muchos agentes. Digo tengo porque primero los formo en el curso de agente de fútbol y después los asesoramos. Que no tienen seguro de responsabilidad civil. Entonces, si queréis patrocinar el podcast o queréis ponerse en contacto con nosotros para poder emitir esos seguros individualizados, tanto agencia como agente, pues también os vamos a dejar un formulario abajo para que podáis rellenarlo y podamos reunirnos. Y dicho esto, ahora sí que sí, nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos a la próxima.